¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Asturias y el Fútbol, este programa de Teleasturias donde intentamos poner en pantalla a todos los equipos de categoría nacional, a todos los equipos asturianos, lógicamente, y vamos a ocuparnos de todos hoy con una entrevista muy especial, la que vamos a tener a continuación con Nacho Cases, futbolista del Sporting, que nos estará acompañando aquí pues en el tiempo de actualidad del conjunto rojiblanco. Luego pasaremos a la tertulia de Segunda B, donde tendremos a Nacho Pérez, tendremos también a Oleg, portero del Marino, y tendremos a Sergio Fuente, el periodista. Y luego en la tertulia de la tercera división pues tendremos a Paulín Acebal de la Unión Popular de Langreo, tendremos a Jaime del Covadonga y estará con nosotros también Don Pelayo, Alijostes, para arrojar un poquitín de luz a la tercera división en general, en su cómputo general. Y bueno, pues como siempre el partido de la jornada, ese que esta semana fue un partido un poquitín más soso, por decirlo de alguna manera, entre el Luarca y el Gijón Industrial. El miedo quizá a perder de los dos equipos pesó un poquitín en la tónica general del partido, pero vamos a intentar poner un poquitín aquí en pantalla pues lo que dio de sí ese partido en la Beigona entre el Luarca y el Gijón Industrial, que quedan pues igual, que estaban prácticamente en la tabla. Eso sí, el Luarca se queda un pasito más cerca de la salvación, que ahora mismo la está marcando el Candas. Con todo ello vamos a ir ya iniciando con la entrevista a Nacho Cases aquí en Teleasturias, ya. Bueno, pues ya estamos aquí con la entrevista del Sporting, hoy con un invitado muy especial porque casi siempre tuvimos a exfutbolistas del Real Sporting. Hoy nos acompaña un futbolista en activo del que estamos muy contentos de que nos acompañe aquí en Teleasturias. Muchísimas gracias por venir y muy buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches. Nacho Cases, futbolista de la primera plantilla, como digo, y con mucha participación en el equipo rojiblanco esta temporada, donde bueno, pues os convertisteis ahí los tres de la cantera prácticamente en un pilar fundamental de la estructura del medio campo sportinguista. Sí, la verdad que eso, estamos jugando ahora habitualmente los tres de la casa, pero bueno, a seguir sobre todo el equipo ganando, juegue quien juegue, pero bueno, ahora sí que nos está tocando a los tres de aquí de la casa. Y eso supongo que llena no solamente de orgullo, sino que además también pues es un espejo donde se vienen a mirar con los chavales que entrenáis también en Mareo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, chavales más jóvenes ven que se puede llegar, que se puede llegar a jugar habitualmente, y para ellos sí que, bueno, esperemos ser un espejo para en un futuro que haya muchos más, ¿no? Y bueno, espero que tomen nota, que se esfuercen, que lo den todo y que sí se puede llegar, claro. La temporada para el Sporting pues está siendo, bueno, pues de momento positiva porque estáis enganchados en la zona alta de la tabla clasificatoria. Sí que hay gente que dice que en los últimos partidos perdisteis un poquitín de coma, pero también fueron resultados en momentos clave y puntuales, derrotas o empates, como el día del Deportivo ahí a última hora, con aquel gol a última hora que os bueno, pues os virló 2 puntos, ¿no? Sí, la verdad que ese partido fue muy importante, o fue clave yo creo que para los siguientes, ¿no? Sobre todo luego fuimos a Sabino Alavés, ganamos para mí un equipazo, uno de los mejores equipos que ha pasado por el Molinón. Luego fuimos a Eibar, no tuvimos el día, vamos a decir, que fue uno de los peores días del año, que también pues los tienen todos los equipos. El otro día perdió el Depor también en el Alcorcón, por ejemplo, y bueno, y el otro día sí que incluso al final casi ganamos, ¿no? Que tuvimos 2 o 3 ocasiones claras, pero sí que se nos puso muy cuesta arriba el partido. Bueno, sí que estos 2 últimos partidos, lo que dices tú, no han sido el Sporting de creo que durante todo el año, pero bueno, hay que valorar también el conjunto de la temporada. Estamos metidos entre los 4 primeros que se van distanciando un poco del resto, y ya un partido de ascender directo. O sea, creo que para mí está siendo muy positivo. Además, todos los que pasaron por aquí hasta el momento, desde enero que llevamos con el programa, todos los que pasaron por aquí en este año 2014, exfutbolistas del Sporting que saben lo que hay, Arturo, Joaquín, Eloy,
bueno, pues el Pito Velardo también pasó por aquí, Juan L., pues todos ellos coincidían prácticamente todos en una cosa, Redondo, coincidían todos en una cosa, y era en que el Sporting no está siendo inferior a nadie en esta temporada, sino que al contrario, ¿no? Que está siendo, yo creo que superior a prácticamente todos los equipos de la categoría en el cómputo general, pero que hay partidos que lógicamente pues cuesta, porque hay también muchísima igualdad, da muestra de ello la clasificación. Sí, está claro que en esta segunda división nadie gana fácil y los ejemplos los tenemos todas las jornadas, ¿no? Que hay equipos de arriba que pierden con los de abajo siempre. La jornada pasada, los 4 de arriba, ninguno consigue la victoria. Quiere decir un poco la igualdad y sobre todo lo difícil que es ganar a otro equipo, ¿no? Y más fuera de casa. Pero bueno, creo que hay que ser positivo y seguir, creo que siendo el Sporting de todo el año, ¿no? Creo que por 2 partidos tampoco se nos puede juzgar. Sí que aceptamos críticas o aceptamos comentarios que pueda haber, pero hay que mirar un poco más allá. La Liga no son 2 partidos, es un conjunto, ¿no? de 30 y muchos, de 40, que hay que valorarlo sobre todo a final de temporada. Pero bueno, que hubo partidos, sí que no hemos sido inferiores a nadie, salvo un par de partidos, que hay que reconocerlo, que fue el día de Alavés allí y el día de los 2 en tierras vascas. Y el día de Eibar, sí, y otros partidos que más está igualado, pero casi todos los partidos se nos escapa, por ejemplo, al final de ellos, como el día del Depor, porque creo que fuimos mejores a ellos, contra un equipo que va a estar ahí arriba. Las sensaciones en los partidos creo que son buenas, salvo excepciones. El Eibar, que ya no es ninguna sorpresa, porque ahora mismo van 29 partidos, está ahí primero con 50 puntos, por lo tanto el Eibar deja de ser sorpresa y ahí fue uno quizá de los últimos tragos amargos del Sporting. Sí, a mí me parece el equipo más fuerte ahora, más que el Deportivo, van los 2 primeros, me parece, creo que más fuerte el Eibar, pero bueno, si está ahí es por méritos propios, aquí no vamos a quitar nadie a nada porque se llame el Eibar, porque están ahí por ganar partidos, por hacer partidos como el que hicieron contra nosotros, por ejemplo, y porque están primeros. Y, o sea, chapo para ellos, a combatirlo, pero sin darle ningún mérito a ellos. El Sporting tuvo muy buenas sensaciones durante un gran tramo de esta temporada, probablemente hasta precisamente el día del Deportivo, donde se jugó muy bien al fútbol, quizá con algunos cambios en el aspecto táctico a la hora de afrontar los partidos. Se intentaba que jugaran los 2 serbios arriba por el potencial ofensivo que tenían. Fuisteis un equipo que goleaba fácil, pero que también encajaba goles fácil. Luego eso se intentó revertir, se intentó que el Sporting fuera un equipo que no encajase apenas goles. Se intentó buscar un poquitín la fórmula, ¿no? de que el Sporting fuera un equipo compensado. Sí, pero bueno, tampoco tenemos que fijarnos en individualidades, ¿no? Porque al final somos un equipo y cualquiera te puede meter un gol o cualquiera te puede hacer buen partido. Creo que el míster sabe, o sea, estudia los partidos para saber cuál es la mejor forma de hacerle daño al otro equipo. Si es con los 2 serbios, pues bien, pero si es con otra gente, hemos ganado también partidos con otra gente. Por lo tanto, ahí es el míster el que decide y bueno, creo que muchas de las opciones se han dado bien. Se han dado bien jugar con 2 delanteros, se ha dado bien jugar con 3 atrás el día de Lugo, recuerdo, con 4-3-3, partidos que hemos hecho muy buenos. Son variantes, ¿no? Creo que en vez de ser negativo, creo que es muy positivo porque intentamos amoldarnos a muchos sistemas que el míster nos pide. A desarrollar todo ese potencial ofensivo que el Sporting puede desarrollar quizá contigo, con Alex y con Sergio por detrás. Es una buena manera de jugar o de afrontar los partidos, porque da quizá equilibrio, ¿no? a ese centro del campo para afrontar los partidos en segunda división con esta igualdad que tenéis. Sí, y bueno, y estando todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que participe, muchas veces al final son más importantes los que salen de refresco que incluso los que estamos jugando, sí, ¿no? Los del banquillo. Y eso creo que este año también se está cumpliendo. El que está saliendo creo que lo está haciendo bien. Pero sí, hay que equilibrar, ¿no? Sí que metemos muchos goles. Y bueno, últimamente estamos recibiendo alguno menos, salvo estos 2 últimos partidos sí que estábamos recibiendo menos goles.
Para gustos, color, yo con tal de ganar, me da igual ganar 4-3 que 1-0, pero bueno, cuando metíamos muchos goles y cuando éramos muy poderosos arriba, aunque recibiésemos goles, nos iba muy bien. Pues sí, la verdad que sí, porque el Sporting llegó a ser uno de los equipos más goleados de la categoría, pero también ahora mismo sigue siendo el equipo más goleador de la categoría con 46 tantos, ¿no? El próximo partido, Jaén, sábado 6 de la tarde, un partido que, bueno, pues, a ver, no llama poderosamente la atención, pero el Jaén es un equipo que está ahora mismo en la zona baja de la tabla, pero hay una tremenda igualdad y vemos que si gana 2 partidos está enganchado en la zona alta. Sí, sobre todo que en las segundas vueltas los equipos de la zona baja intentan sacar puntos en su campo. Esto fue así ahora y fue así en la época de Joaquín Redondo. Las segundas vueltas los equipos en casa ya no juegan tan alegres, sino que intentan ir a ganar y al final es donde tienen casi la mayoría de los puntos. Recuerdo cuando las épocas que nos salvábamos en Primera División era así, era en el Molinón. Era muy difícil ganarnos, incluso un equipo grande y todos los equipos, y más en segunda división, es donde donde tienen que conseguir la salvación, que es su casa. Pero bueno, nosotros queremos ascender y tenemos que ir a ganar, sí o sí, no vale otra cosa. Ahora mismo el Jaén es uno de los equipos que menos goles es capaz de conseguir, no solamente en su casa, sino también fuera de Jaén, aunque quizá le cueste más hacer los goles fuera. Bueno, estas estadísticas al final luego no te valen para mucho, no sirven luego para nada, pero bueno, yo con ganar y sumar 3 puntos, que creo que son, bueno, en estas alturas muy importantes, sumar fuera de casa todo lo que consigas, creo que va a ser importantísimo, y luego en casa sí que hay que asegurar más, pero estos puntos fuera de casa van a marcarlo quién va a estar arriba. Nacho, ahí supongo que confianza, ilusión en el seno del vestuario por toda la temporada que se está haciendo, por la capacidad que está teniendo el Sporting, por los recursos que estáis teniendo para generar ocasiones, y supongo que eso se valora en estas 29 jornadas que van del campeonato, se valora desde dentro positivamente, ¿no? Con confianza de todo el grupo unos en otros. Sí, desde dentro hay una confianza como cuando iban tan bien las cosas, como cuando se gana un Mallorca que bueno, que parecía que estaba todo hecho, pero es que es mentira, esto es muy largo, queda mucho. Y más en segunda, ¿no? Y más en segunda, queda muchísimo y bueno, creo que la confianza, aun con estos 2 últimos partidos que no han sido tan buenos, está intacta, porque si lo hemos dado hasta ahora es que lo podemos dar. Puedes tener días malos, que tendremos más días malos seguro, como todo el mundo, pero convencidos de que ya lo hemos hecho y de que lo podemos hacer. Y fuertes física y mentalmente, porque esta liga en segunda división es muy exigente, son 22 equipos, son 41 partidos, por lo tanto es muy exigente esta competición en segunda división, se hace eterna, pero teniendo el objetivo ahí al alcance, quizá menos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que tanto físicamente como dices, creo que bueno, con los datos que tenemos, que nos dan el cuerpo técnico, somos uno de los equipos que más corre, o sea, por correr creo que este equipo no va a ser, porque los datos están ahí y estamos muy bien, porque se ve que en las últimas partes de los partidos es cuando el equipo más aprieta, ¿no? Y bueno, sí, va a ser largo, pero como la cosa de subir es tan bonita, pues que se va disfrutando, ¿no? Momentos buenos, altibajos, momentos malos, pero disfrutando, porque el objetivo es demasiado bonito, ¿no? Para quedarte en vamos a sufrir, no, o sea, encantados. Y aunque estés exhausto, el último arreón, si te toca jugar el playoff, lo vas a jugar, pero a tope. Esperemos que subir directos, pero hay que estar dispuestos a todo, ¿no? Pero el objetivo primordial es quedar entre los 2 primeros. ¿Qué se puede transmitir desde aquí al aficionado rojiblanco que va y que llenó prácticamente el día del Numancia, el pasado domingo contra el Numancia, una afición fiel y que abarrotó las gradas del Molinón, y que yo creo que muchos de ellos están ansiosos y convencidos de que el Sporting este año sí? Sí, bueno, pedir confianza, tranquilidad, sobre todo tranquilidad, que esto es muy largo, que no se puede valorar todo por 1 o por 2 partidos, que creo que eso es clave, que estemos todos unidos, porque al final subimos nosotros, pero lo disfruta todo el mundo, ¿no? Y es que ganamos todos. Cuando más unidos estemos, el objetivo se va a cumplir, creo que más fácilmente, pero bueno, lo está demostrando, creo que semana sí, semana también, incluso fuera de casa. El día del deporte recuerdo una cosa espectacular, pero bueno, que si estamos juntos con tranquilidad creo que lo vamos a conseguir, va a ser más fácil así.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Nacho Cases, nuestro protagonista de hoy en la actualidad rojiblanca. Siempre contamos con un exfutbolista. Hoy tenemos el orgullo de haber recibido a Nacho Cases, al que agradecemos el haber estado aquí. Futbolista todavía. Futbolista, cuidado. No es futbolista, no, para nada. Y que te queden muchos años y muchísima suerte, sobre todo aquí al final de temporada. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos en nada con la tertulia de Segunda División B. Pues regresamos aquí a los estudios con la tertulia de Segunda División B en el grupo primero, el grupo de los asturianos, donde hoy tengo a mi derecha a Oleg como portero del Marino de Luanco, en representación del Marino de Luanco. Muy buenas noches, Oleg. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado. Y a Nacho Pérez, que lo tenemos un poquitín averiado aquí a mi izquierda, pero que ya se va recuperando. Sí, tenemos aquí una pequeña lesión muscular, pero nada que no nos impida estar aquí. Me alegro, que estés mejor. Y a Sergio Fuentes, siempre manía con Puente. Eso es una letra que genera polémica. Exactamente. A Sergio Fuentes, periodista, bienvenido también esta noche aquí Muchas gracias, es un placer volver aquí a Teleasturias. A Teleasturias, a su casa. Bueno, pues con todos ellos vamos a intentar arrojar un poquitín de luz a esta Segunda División B. Empezamos por Oleg, porque bueno, fue testigo de una sonora goleada, la del 6-0 que le endosó el Marino de Luanco al Noja. Un Noja que se esperaba que no diera demasiada guerra o que no diera demasiada batalla, pero bueno, quizá para un 6-0, pues... Bueno, estos equipos suelen tener bastante peligro, ¿no? Porque te puedes confiar con ellos, además ellos salen normalmente sin presión ninguna y te puedes complicar la vida tú solo. Pero bueno, en general fue un partido sencillo, sin muchos sustos y le vino bien al equipo para coger confianza de cara al partido del tropezón de este fin de semana. Sí, porque probablemente sea ya la sentencia definitiva de mantener la categoría para el Marino de Luanco. Bueno, nosotros de momento nos marcamos un objetivo de 45 puntos, que es nuestro primer objetivo. Creemos que va a estar por ahí la salvación para estar más tranquilos y a partir de ahí ya iremos viendo. Queremos intentar mirar un poco más para arriba, pero sí, yo creo que está más o menos hecha la salvación con lo que queda de campeonato y con los puntos que llevamos. Creo que está solucionado. Se ve un Marino distinto también, ¿no? Por lo que dicen, las crónicas, por lo que se ve en los partidos de fútbol del Marino, le gusta tratar un poquitín mejor la pelota también. Esto viene yo creo que con la dinámica positiva que hemos traído durante estas últimas jornadas. Te da tranquilidad para juegas mucho más sencillo, sin presión y claro, juegas mejor. Cuando estás abajo, no te arriesgas, no te complicas la vida. Famosas dinámicas, ¿no? Las dinámicas, sí. El estado de ánimo. Exactamente, que al final lo puede todo en el mundo del fútbol. Bueno, pues con 40 puntos, supongo que la exigencia del Marino, me decía algún contertulios que tuvimos aquí anteriormente, que quizá la exigencia del Marino baje en cuanto, o se deje ir un poco en cuanto consigue la salvación. Claro, es lo que no queremos. Todos los años. Es lo que no queremos nosotros, porque luego se hace muy larga la liga y no, buscamos a partir de ahora ganar este fin de trope y a partir de ahí mirar para arriba, intentar mirar para arriba, conseguir algo, Copa del Rey, ya no digo los 4 primeros, y pelear por algo, porque dejarte llevar de aquí a final de año, al final yo creo que te puede complicar las cosas. ¿No es ninguna utopía pensar que os podéis enganchar a esa cuarta plaza? Bueno, sí, es un poco complicado, pero bueno, llevamos una dinámica positiva. No somos ni mejores ni peores que nadie, pero bueno, nada es imposible, ¿no? Yo creo que hemos dado algún susto, alguna sorpresa. Contra el Oviedo ahí en el Tartiere sorprendimos, contra el Racing allí sorprendimos. Hay buena plantilla, creo que podemos hacer algo, pero bueno, está complicado. Pues veremos a ver hasta dónde llega el Marino del Luanco, el señor Quirós, que como siempre pues la exigencia que va a poner va a ser máxima en cuanto en cuanto se consigan lo que decía, esos 45 puntos ansiados para permanencia que de momento va a tener bastante complicada el caudal de Mieres, un caudal que ahora mismo queda a 3 puntos del Celta B, pero casi huele un poquitín más a derrotismo que a otra cosa. Queda a 3 puntos del Celta B, que marca la promoción de descenso, y a 5 de la permanencia, que ahora mismo me parece que es la Sociedad Deportiva Logroñés. Correcto.
con el cual además el Caudal tiene el golaveraje particular perdido. Bueno, el partido del domingo, decía Oleg de dinámicas, bueno, la dinámica que llevamos en Mieres este año es que es una dinámica terrorífica, porque cuando parece que ganas un partido, ganas dos, que sales hacia arriba, te llega en forma de empate cuando mereciste ganar claramente al Compostela, un Compostela que yo había visto partidos, jugaba un equipo que jugaba muy bien, pero Mieres decepcionó totalmente. Sí, mira, no perder, ¿no? Sí, porque es que además dices, bueno, miedo a Joselu, que muchos goles, que es muy buen delantero, de hecho es que lo es, pero es que no, como se dice, no tocó balón. Y bueno, de hecho tuvo uno en el 85, no marcó gol de milagro, el que es bueno, no marcó gol, pero de casualidad. Y un partido, pues eso, dominio caudalista, he marcado con dos protagonistas. La jugada del gol de Rojas, que creo que todo el mundo ya oído hablar de ella, creo que nadie todavía sabe muy bien qué se señala en esa jugada. Nadie lo entiende, la verdad. El INE señala fuera de juego. Es cierto que en las imágenes de televisión no se aprecia con claridad si de verdad sale de posición correcta o incorrecta, pero da la impresión de que sale de atrás. Y luego el otro protagonista pues es el portero de Adrián, el portero del Compos, que hizo entre 5 y 6 intervenciones de mucho mérito, que le salvó un punto a ellos. Como así lo reconoció Freddy en rueda de prensa, que dijo que hoy no hemos merecido ni empatar y nos llevamos un punto que para nosotros es buenísimo. Pues sí, la verdad que el Compostela, por la sensación que dio el partido, el resumen del partido que pudimos ver, fue de un Compostela que vino exactamente a eso, a no perder el partido, a seguir manteniendo el caudal a esa misma distancia, y bueno, pues todo lo que sea mantener a los rivales a raya, pues es que sumes tú, aunque sumen ellos también, pero pasa una jornada más y los tienes a la misma distancia. Fue el mismo discurso que hizo el Tato Abadía cuando la Sociedad Deportiva Logroñés empató a 2 en Mieres, fue el mismo discurso de... Para nosotros es un punto bueno, sumamos y mantenemos a un rival a la misma distancia, y además, en este caso, tanto Sociedad Deportiva Logroñés como Compostela, con el golaveraje particular ganado al caudal. Ahora, bueno, afrontamos un partido, una salida complicada. Orense siempre es una salida complicada. Sí, además lógicamente no puede tener el mismo discurso el Orense, que está ahí con 41 puntos y que lo que ansía, a priori, es meterse en los 4 primeros. Bueno, ahora mismo creo que el principal punto de mira del Orense es saber los problemas económicos que tienen, aunque bueno, como siempre dicen los futbolistas, luego cuando pasas los 105 por 65 te olvidas de todo y te dedicas solo a jugar. Pero bueno, ellos sí tienen 41 puntos, tienen que son 4 puntos, la cuarta plaza. Y hombre, si no, en caso de la cuarta plaza, yo tengo oído a Luisito decir, la Copa del Rey deberíamos meternos, que son 6 equipos, si no me equivoco, son los 6 primeros, al cómo meterse en Copa del Rey. Son los 6 primeros. El caudal, mira, para preparar el partido, esta semana se han ido a entrenar a Olloniego, al campo del Nalón, para preparar el partido en hierba natural. Sí, veíamos que tenían sesión matinal en el campo del Nalón de Olloniego, luego por la tarde regresaban a Hermanos Santuña, un poquitín también, aparte de hacer una sesión doble, una de ellas en hierba natural, pues la táctica también era el intentar que no castigar tanto al futbolista, ¿no? Porque en hierba sintética se puede castigar más al futbolista. Sí, además el sintético del Hermano Santuña, todo el que ha jugado sobre él y lo conoce sabe que no es una maravilla, y en ese sintético los jugadores sufren muscularmente. En el caudal sufre muchas lesiones musculares de los futbolistas por ese sintético. Y está el pas y el partido, que se me había ido totalmente lo que estaba a punto de decir, se me ha ido totalmente el partido. Este que se televisa por la televisión de Galicia, creo sí, que domingo a las 5, televisión gallega. Sí, creo que aquí en Asturias creo que la TPA o Telecable no van a enganchar, como Telecable sé que se va a ver por la gallega, o sea, quien tenga Telecable por la gallega lo puede ver. Pero está que se me había ido a mí totalmente. Bueno, volvemos ahora a mi derecha con Sergio Fuente, bien, compañero de aquí de la Casa de Asturias durante muchos años, o hace muchos años de aquello, y que bueno, pues ahora te toca quizá ver menos fútbol del que estabas acostumbrado y del que querrías ver, ¿no?
Para ver mucho más fútbol, a nivel de aficionado, bueno, veo mucho fútbol femenino porque por mi colaboración en el Oviedo Moderno, que tiene mucha presencia también en Teleasturias, en el programa que hacéis, que es una maravilla que se pueda dedicar a eso. Y bueno, pues sí, veo fútbol, pero muchas veces, pues, como tú dices, menos del deseado, ¿no? Este domingo tenía previsto en la agenda marcado ir a Miramar a ver ese partido y no pude ver a Oleg y sus compañeros meter 6-0 en lo que es la mayor goleada de la historia del Marino en segunda vez, superando aquel 5-0 al Durango. Y aún así, bueno, sigo evidentemente muy pendiente ahora por mis obligaciones laborales que no tienen mucho que ver con el deporte, o vamos, prácticamente nada, pero bueno, sigo muy pendiente porque finalmente te gusta, ¿no? Y me gusta especialmente esta segunda B, que después de muchos años cubriéndolo, pues son 10 temporadas, pues sigo una categoría que me gusta y como yo digo, yo creo que se te va educando el ojo, ¿no? Yo te pones a ver otra categoría y no tienes la sensación, parece que pierdes el valor, no sé, es otra situación. Y en segunda B, pues ya sabes más o menos un poco por dónde van los tiros y uno se acostumbra, ¿no? Pero la verdad es que ahora que estáis comentando Marino, Caudal, cómo cambian las cosas de siempre, ¿eh? De un año para otro. Es muy fácil decirlo, pero de cómo estaba el Caudal el año anterior con Paco a cómo está ahora, y el Marino, que el año pasado terminó la temporada con 47 puntos y ahora está nada, lo ve ya a tiro de piedra, vamos, no vamos a vender ninguna piel, ¿no? Pero bueno, acabó con 47 y tuvo momentos ahí un poco de temblé, que me acuerdo una derrota en Avilés precisamente en el tramo final de la temporada del año pasado, y ahora fijaros cómo está, ¿no? Se está hablando de que el Marino pues no se quieren dejar ir, que incluso se empieza a comparar con aquel año de Robles que quedó en quinto lugar. Bueno, cambia mucho y uno no sabe por qué, pero esas dinámicas que tú comentabas se dan en el mundo del fútbol, ¿no? Lo que sí es verdad es que en el caso del Marino de Blanco son ya muchos años con el mismo equipo, me refiero al presidente, entrenador, son una uña y carne, que ahí es el secreto del éxito, ¿no? Lo que conocen, lo que saben del mercado de asturiano, tanto en tercera como de lo que se mueve por ahí a nivel de segunda vez de otros jugadores asturianos que quieren volver. Se aplica una cosa que es muy difícil en el mundo del fútbol, que es el sentido común, que al final en el caso del Blanco y del Marino es lo que les lleva al éxito, pero es que ese sentido común es el menos común de los sentidos para casi todo el resto de los equipos de España en segunda vez, y así está la segunda vez, ¿no? Ahora que está tan de moda que si vamos a cambiarla o se van a cambiarla, que si no sé qué, yo creo que si quieren hacer eso hay que plantearlo de otra manera, pero hay que plantear de otra manera el fútbol español, porque la segunda vez tiene una consecuencia que es el ascenso a segunda, los que lo consigan, y no puede haber una segunda división que dure 42 jornadas con 22 equipos, y eso también repercute en una segunda B, que hay mucho jugador. La reestructuración quizá debería de partir de la segunda A. Para mí sí, yo creo, porque es que además damos cuenta que esa situación de los 22 equipos en segunda división A viene por culpa de aquel famoso año en primera división que se arregló aquello porque convenía, pero la segunda división quedó ya arreglados como podáis, y han pasado ya mucho más de 10 años, y es una situación que no puede darse. Lo digo porque en segunda B hay muchos jugadores que estáis jugando o que tenéis compañeros que han pasado por primera, por segunda, y que son profesionales, y que a lo mejor entrenan a la última hora de la tarde-noche, pero son profesionales porque lo han sido toda su vida, y yo creo que no merecen esa situación, ¿no? Yo es una cosa que no entiendo por qué la Federación Nacional, o la Liga, a quien corresponda, toma medidas, porque es que repercute. Y en segunda B, pues si tiene que haber eso de los 6 grupos, me parece una locura. Sí, no, es una barbaridad. 6 grupos de 16 equipos. Es que creo que la reestructuración única y posible de la segunda B sería 2 grupos de 20 equipos de norte y sur. Que ya lo hubo en su día. Exacto. Ya lo hubo. Y es como debería ser. Es una cosa muy importante que, por ejemplo, se aplica ahora que, por ejemplo, en Asturias hay mucho boom, y sobre todo en Oviedo, por el tema del baloncesto, y que sabemos, el tema de los avales. Es decir, solo saldrán a competir los que a una determinada fecha durante la pretemporada puedan asegurar, mediante un aval económico, que pueden pagar a sus jugadores, los que tengan o los que vayan a tener, durante los 9 meses que dura lo que es la temporada. Si un equipo no lo consigue, no se puede inscribir, con lo cual ese equipo fuera. Se llame como se llame. Porque hay equipos grandes y hay otros equipos grandes. La situación del Noja, del Salamanca refundado, Salamanca o lo que sea, es una cosa intolerable. Intolerable porque se está padeciendo eso de que hace poco el Marino tuvo esa jornada sin jugar, y todos los equipos externos lo están padeciendo. No puede ser eso, que se llámese el Racing o llámese el Ourense también, ¿no? Claro. En el caso del Noja no es el mismo Noja de la jornada 1 que en la jornada 30. Sí, claro. Adulteró la competición. No, incluso más adelante, no es el mismo Noja con el que el Marino empató allí, creo que recordar una jornada de sábado, empate a 1, que era un Noja también ya tocado, pero no tan hundido como estaba ahora. Mucho más equipo. Sí, y sin restar ni un ápice de mérito al 6-0, ni mucho menos, porque
todos los partidos, como decía ahora, a todos hay que jugarlos, pero no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro, adulterar la competición. Yo recuerdo el Noja que visitó al Tartiere con todos sus jugadores y que fue un muy buen partido. Fíjate ahora. Y en Mieres empató a 3, remontando un 2-0. Entonces, por eso yo creo que si de verdad toman en serio a reestructurar y cambiar un poco el fútbol, en el caso de la segunda vez, que es lo que nos ocupa la tertulia hoy, deberían de eso. El que pueda pagar se inscribe y sale a competir, y el que no, no. Si hay dos grupos, que es lo más lógico, norte-sur, por proximidad geográfica y demás, perfecto. Pero si al final tiene que haber dos grupos de 15 y 15, o de solo que salgan a competir, a mi modo de ver, los que pueden pagar, porque al final estos señores, que hay muchos que puedan compaginarlo con otras cosas, en general viven de esto también. Entonces, aunque cobren mucho o poco o lo que sea, lo que tengan, que se lo aseguren. ¿Cuántos jugadores asturianos, y sin decir ningún nombre, han ido a jugar fuera y se han quedado luego con una mano delante y otra detrás porque no les han pagado lo que se les prometió? Y tuvieron que aguantar con meses sin pagados. No voy a nombrar ningún jugador, pero sí equipos. Mérida, etcétera, etcétera, Mallorca B, Alicante, Villanovense, Alicante, Orihuela, Alicante. Sporting Maonés. O Alicante incluso, me acuerdo. Claro, son muchos. También. Y eso yo creo que no puede ser. No puede ser. Es una larga lista de nombres que desgraciadamente... Aumenta cada año, además. Sí, además de verdad, eso que iba a comentar. ¿Con el Noja este año? Por ejemplo. Que aumenta cada año. Volviendo un poquitín a casa y a la Segunda División B, vamos a hablar de los equipos que aquí no tienen representación, como son el Real Oviedo, el Real Avilés y el Sporting B, el filial rojiblanco, que por cierto tiene un partido bastante interesante este fin de semana contra el Racing de Santander, que se va a jugar en el tapete del Molinón. A priori beneficioso para el Racing, a priori. Sí, yo creo que sí, porque estamos acostumbrados a ese tipo de campos, ¿no? La verdad es que yo creo que sí, para un jugador joven del filial del Sporting, con la tradición que tiene en las últimas temporadas el filial del Sporting en segunda División B, el enfrentarte a un equipo como el Racing, que además traerá gente, que eso va a ser como pues, cuando visita el Oviedo el Molinón, ¿no? En ese sentido, que un partido que te atrae y de que puedes aprender, porque te mides a un equipo con nombre, un equipo que también tiene jugadores con un sistema más o menos profesional. Y más mediático de los que quisieran. Claro, también. Y aparte de las circunstancias de jugar en el Molinón, también supongo, no estoy seguro que es un acicate favorable para ellos, porque te sales de Mareo, que es un campo impresionante también, pero bueno, vienes de una grada a un campo ya hecho y derecho. Es todo un poco cosas a favor, ¿no? Yo creo que siempre, tradicionalmente, yo siempre he escuchado a Abelardo desde que está por lo menos en esta segunda etapa en el Sporting B, cuando se enfrenta a este tipo de desafíos en el Molinón, incentiva de una manera bastante coherente a sus jugadores, porque sabe que él mismo, al haber pasado por eso también, que no necesita mucha motivación para los suyos, pero sí lo justo para decir, oye, jugáis en el Molinón, os va a venir a ver mucho más gente que subiera a Mareo, que siempre puede dar algo más de pereza, y luego el rival y todo. Claro, favorece mucho, ¿no? Y es un partido, en principio, además, fuera de esto, desde la óptica asturiana, pero fuera como partido, yo creo que atractivo, porque a los dos equipos, en principio, les gusta jugar, dos entrenadores asturianos que se conocen, que ya fueron rivales en su momento, y que, bueno, pues no sé, yo creo que a priori es un partido atractivo de ver. Vamos a ver si eso que se dijo en las últimas semanas por parte del nuevo director deportivo de Oviedo, Carmelo del Pozo, si es verdad que el Racing va a tener ahora la presión de que se ve arriba, queda poco y sabe que no puede fallar. Yo no lo creo, que exista esa presión, pero bueno, veremos a ver si es cierto o no, porque a partir de ahora ya entras un poco en esa última recta final de asegurar ese puesto y prepararte física y mentalmente para una promoción, que es que estamos ya a mediados finales de marzo y es que cuando te das cuenta estás jugándola ya. La presión del Racing es un equipo hecho para subir. No debería tener ninguna presión. Además, jugadores, casos de Rubén Durán y Migueles, que ya tienen por lo menos 2 ascensos de segunda B a segunda. Claro. Y esta jornada también tenemos un partido con un desplazamiento masivo de seguidores, o que se prevé o que se espera en el Tartiere, el de la Cultural Leonesa, que también llegarán al partido de Carlos Tartiere, pues por aquella cercanía entre Oviedo y León, aunque los objetivos claramente de la Leonesa ya no son los mismos que eran hace tiempo, bastante tienen con lo de ellos, ¿no? Y con los problemas económicos se también arrastran. Exacto, con los problemas económicos, volvemos a lo de siempre. Sí, bueno, eso es un poco otro más de lo mismo, ¿no? La verdad es que yo tengo la sensación como que el partido de León fue hace nada, ¿no? Como aquello también de... Sí, fue un poco, claro, fue un partido también con cierto carácter emotivo, aunque fue una jornada por semana, de miércoles, pero siempre son partidos que, además precisamente al Oviedo en el Tartiere contra la Cultural Leonesa, de forma más o menos tradicional en la última época, no se le dieron especialmente bien. Recuerdo cuando vino la Cultural con
con Curro, por ejemplo, o la época en que el propio Aunás Aulesti era el portero de la Cultural, incluso, si no recuerdo mal, cuando Tomé, el entrenador del Caudal, también dirigía la Cultural, que eran otras épocas. Siempre eran partidos complicados, ¿no? Porque es verdad que era otra Cultural, otra situación, pero bueno, vamos a ver si es verdad esto que se está diciendo por parte de la plantilla del Oviedo, y con este nuevo viraje, a pesar del tropezón en Zamora con Robert Robles, que hay ganas de volver a ganar en casa por parte de ellos después de una temporada bastante irregular como local del Oviedo, y donde ha pasado la pérdida en varias de las opciones, que no las ha perdido todas, pero muchas sí, de que el Oviedo estuviera más arriba en la tabla, como se dijo desde el principio de la campaña. Oleg, te pregunto a ti por el Avilés, no por nada, sino porque tiene que ir a jugar contra el Noja en tierras cántabras. Y bueno, a priori es claro favorito. A priori sí, pero lo que ha dicho Sergio, hay que jugar todos los partidos, y ahí el Noja, yo creo que de aquí a final de año va a dar muchos sustos, porque va a llegar más de un equipo relajado, pensando que van a ganar antes de saltar al campo. Sí, que con no encajar, que tienen bastante. Y que van a ganar antes de saltar al campo. Yo creo que algún equipo, quieras o no, y estás toda la semana pensando, no voy a relajarme, voy a ir allí, alguno salta relajado y puede dar algún susto. Pero bueno, a priori el Avilés debería solventarlo sin ningún tipo de problema este partido. Coruso y Logroñés ya empataron, digamos, ya les rascaron 2 puntos en las visitas a Noja, 2 empates a 0 que no pudieron ganar allí. Claro, es que el Noja no tiene nada que perder. Entonces, juegan sin presión, juegan tal, y para bien o para mal, es como un escaparate. Se puede marcar un día un partidazo, y otro día que, como pasó este fin de, que les caigan 6. Tal, pero a ellos les caen 6 y no pasa nada dentro de lo que cabe, ¿no? Yo creo que van a hacer mejores partidos con escaparates mediáticos, ¿no? Se puede decir. Sí. Porque es para lo que estás ahora mismo jugar en el Noja, quizá. Sí, claro. Todos los jugadores ahora mismo que están en el Noja están mirando el año que viene. Yo estoy seguro de ello. Están todos viendo qué pueden hacer, si pueden salir alguna opción de aquí a final de año, y van a querer hacerlo bien todos, y es un equipo peligroso. Vosotros en tierras cántabras también, aunque en esta ocasión contra el Tropezón Mentanos, un equipo bastante complicado, sobre todo en su terreno de juego. Solamente 3 equipos lograron vencer ayer: Racing de Santander, Real Oviedo y Sporting B. Esperamos ser el cuarto, pero complicado. Tercer asturiano. Muy difícil, ¿no? No quiero tirarme al tópico de que todos los partidos son complicados, pero allí más a uno, jugando solo que se juega el Tropezón, y en aquel campo que tengo entendido que es un terreno peculiar, sintético. Tengo oído que se puede jugar con botas mixtas de aluminio. ¿Y cómo juega el Tropezón? Juega extraño. Yo, para mí, cuando les vi en nuestra casa, aquel partido que empatamos, muy extraño. Bueno, juega a no jugar, ¿no? Y es un equipo que a priori tú lo ves y crees que no te puede hacer gran peligro, y al final termina el partido, has empatado y te vas a casa, como se dice, con la cara de tonto. No hace mucho volví yo con cara de tonto cuando el Caudal perdió ahí 1-0. Y lo que tú dices, juegan a no jugar, a presionar, a robar lo más arriba que pueden y a salir rápido a la contra. Tienen 2 jugadores por banda, Alex y Perujo, que son rapidísimos. Al Caudal los volvió absolutamente locos. Nosotros, yo recuerdo allí, la verdad que el terreno de juego nuestro encima estaba muy mal aquel día. Bueno, estaba muy mal, y a ellos les favoreció claramente. Y sí que recuerdo que por banda entraban como balas por allí. Les tiraban. Aquel día que ese partido, yo sí que estuve en el banco, recuerdo que había una sensación como que era un partido fácil, lo que tú estás comentando, ¿no? Veníais de empatar en Noja, que era en aquel momento más potente, y se decía, bueno, la sensación como de que el empate era como de una derrota, ¿no? Porque había como sensación de ser un equipo más inferior, por aquí pasan muchas de las posibilidades de la salvación, y luego se empató, y incluso yo recuerdo al final del partido de estar con el míster y con el presidente, y se iban hasta con mala cara, ¿no? Porque es que tú dices, es un equipo muy, muy engañoso. Y supongo lo que estás comentando, que eso servirá mucho de precaución, lo que pasó en Miramar, seguramente, ¿no? Sí. Equipo guerrero, sobre todo equipo muy peleón, y te hacen los partidos muy complicados. Es que ahora mismo casi todos los equipos tienen que jugar a lo mismo, ¿no? A no jugar, sobre todo miedo a perder, a no encajar, que es a lo que van a jugar muchísimos equipos ahora mismo en el último tramo, y sobre todo esos que están ahí abajo. Eso te iba a decir, los que están abajo, que ahora cada punto que sumen es prácticamente oro.
Pues sí, bueno, pues vamos a dar por finiquitada esta tertulia de Segunda División B. Regresamos en nada con la de tercera, no sin antes agradecer a todos los contertulios que estuvieron aquí acompañándonos, empezando por Oleg. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, Oleg. A vosotros y un placer. Muchísima suerte. A Nacho Pérez lo mismo, te digo, que nada, que otra vez un placer el haberte tenido aquí en la tertulia de Teleasturias y que tengáis muchísima suerte, no solamente a nivel de esas dolencias que tienes, sino que también lo tenga el caudal de Mieres, que la va a necesitar todo el fútbol asturiano. A ver si se traen algo de Orense. A ver. Y a Sergio, pues nada, que aquí tienes tu casa y que claro, cuando quieras, pues volverás otra vez a acompañarnos en esta tertulia, a la que te agradecemos que hayas estado. Un placer, cuando queráis. No. Bueno, pues nada, volvemos con la tertulia de tercera división aquí en Teleasturias, Asturias y fútbol. Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia de la tercera división. Hoy nos acompaña en el plató tres invitados que van a, bueno, pues a arrojar un poquitín de luz en esta categoría, en la tercera división, el grupo segundo, donde militan los asturianos. Y para ello tenemos aquí a uno de los futbolistas del Club Deportivo Covadonga, un futbolista que, bueno, pues de un equipo que está en racha. Jaime, bienvenido, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Tenemos a Pelayo Lijostes, que lo tengo aquí a mi izquierda, que también nos arrojará luz sobre ese partido también precisamente que viste esta semana pasada. Así es, buenas noches Paco, y a ver si podemos entre todos contribuir a clarificar un poco esa jornada pasada. Sí, porque va a ser complicado y difícil. Y tenemos también a Pablo Acebal, futbolista de la Unión Popular de Langreo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Paco. Y con todos ellos pues vamos a empezar a analizar esta tercera división. Ya digo que al final del programa echaremos el resumen del partido, lo que podamos, del Luarca Gijón Industrial. Dura un poco menos que los demás resúmenes porque tampoco dio para demasiado, pero bueno, ahí están las imágenes de la Beigona, de lo que pasó ahí en la Beigona. Y empezamos por Jaime, por mi derecha. Bueno, pues hablando del partido del domingo pasado, donde al parecer no estáis del todo contentos con el rendimiento, aunque al final lo que cuentan son los puntos y se ganó al Candás por 3-2. Sí, bueno, la verdad que es un partido un poco raro, que de los que a priori con la racha que traes, pues ante el rival que es, pues deberías de haber solventado de una forma más cómoda, pero se complicó. Al principio, los primeros 15 minutos fueron mucho mejores, tuvieron ocasiones incluso para ir con un resultado más amplio, pero bueno, ahora mismo estamos en esa dinámica en que lo que antes iba al palo ahora entra y tuvimos la suerte de poder sacarlo adelante, aunque bien es cierto que yo, para mí, lo comentaba antes, uno de los peores partidos de que estoy en el Cova, a nivel personal y a nivel colectivo, ¿no? No es verdad que no andamos muy finos de juego, aunque los resultados están ahí y bueno, pues a ver ahora que llega lo importante, como tú dices, lo importante es ganar y bueno, pues ahora llega el tramo decisivo, digamos. Sí, bueno, la semana pasada en Noreña tampoco se hacía un especialmente buen partido por parte del Cova, tampoco es que el campo permitiera demasiado, pero también se consiguió rescatar un punto al final, que era muy importante para esa racha, ¿no? Sí, parecía que se iba a cortar ahí la racha, ¿no? Porque fueron superiores, está claro que ese día tampoco realizamos un gran partido y es aquel día yo creo que si no es por Gabri pues hubiera decantado el partido a favor de Condal más claramente, ¿no? Pero al final tuvimos la suerte de rescatar un punto en un córner que nos hace seguir ahí y como te digo, pues llevamos una temporada que no jugamos todo lo bien que quisiéramos. Yo creo que fue a partir del partido contra Langreo y bueno, quizás pues se está haciendo un poco larga la temporada, ¿no? El número de efectivos ahora en los equipos pues no es muy amplio y bueno, pues como te digo, a ver lo que pasa, que queda lo importante y lo guapo a la vez, ¿no? El Cova, bueno, pues son muchísimos ya los partidos que va sumando ya sin derrotas. ¿Cómo se valora esa racha desde dentro, desde el vestuario? Porque analizas partido a partido, son demasiados como para analizar partido a partido como de qué consta esa racha, ¿no? Sí, no sé. Los que pudiste perder, lo que... Es complicado, ¿no? Porque la verdad que con el equipo que tenemos no es lógico, ni la racha del principio ni la de ahora, ¿no? La de ahora evidentemente es muy difícil. Ni el contraste entre una y otra. Claro, ese es el problema. Que al principio pues dices el Cova con el equipo que tiene 5 puntos en 7 jornadas o algo así, destitución del entrenador, vamos a lealtad con Miguel, que coge el partido de forma temporal, te meten 5, parece que tocas fondo y a partir de ahí llega José y bueno, el primer partido
pues lo ganas en Candás, pero luego con el Avilés empatas en el descuento y a partir de ahí, pues bueno, vas sumando, empiezas a ganar, algún día tiene que ser el momento que pierdas, pero ahora mismo es que el otro día lo decía José y ojalá sea verdad, si no perdemos en Condal no perdemos, dijo. Bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así, yo creo que siendo objetivos algún día tiene que llegar, pero bueno, también es verdad que a lo mejor yo hubiera firmado haber perdido algún partido y haber tenido más puntos, porque hubo partidos que empatamos contra equipos de la zona baja que pudimos haber ganado perfectamente. El día del Urraca. En el día del Urraca, por ejemplo, el mismo día del Luarca que quedamos con 10 allí en el minuto 1 y tuvimos opciones suficientes para ganar. Pero bueno, la tercera división está muy igualada y, como te digo, la verdad que es un dato, pues bueno, no deja de ser una anécdota, pero ya no creo que sea una racha, ¿no? No creo que sea una racha. 21 partidos yo no lo veo como racha, lo veo como una dinámica positiva y bueno, pues a ver, ojalá no pare, ¿no? Y pueden ser pues 30, me parece que serían sin perder y bueno, pues a ver lo que pasa. Bueno, pues mirando hacia dónde va esa racha del Club Deportivo Covadonga, también tenemos aquí a mi izquierda, como digo, a Pelayo Lijostes, que fue uno de los que vio también ese partido entre el Covadonga y el Candás. ¿Lo viste igual que uno de los protagonistas? Yo diferencio bastante la primera a la segunda parte y sobre todo en la primera parte creo que hay dos fases del partido muy diferenciadas. Los primeros 15 minutos en que el Candás tiene 4 clarísimas, pero clarísimas prácticamente de 1 contra 1, que solo consiguen anotar un gol, que si llega a ser otro equipo de la zona alta con mucha más pegada, pues seguramente se hubieran puesto 0-2 o 0-3 en el marcador. Luego a partir de ahí, la primera parte yo creo que es clave que el Covadonga consiga adelantarse en el minuto 42, que es un gol de los que hacen daño al Candás, que buscaba intentar guardar un poco el empate hasta el descanso. Y en la segunda yo creo que el Covadonga tiene ocasiones más que de sobra para sentenciar el partido antes del minuto 80 o 88, cuando mete Berto el 3-2. Yo creo que tiene Alisson 2 o 3 clarísimas, que si allí hubieran conseguido tener más puntería el partido se hubiera acabado. Así que yo creo que hubo varias fases en el encuentro, pero lo que importa es cómo termina, que son los 3 puntos para el Covadonga y la derrota del Candás. Pero son de esas derrotas que quizá parece que te puedan reforzar incluso, ¿no? Una derrota que puede reforzar incluso al Candás. A estas alturas de la película y cómo está la clasificación, yo creo que una derrota no te refuerza nunca, porque los puntos se van acabando, la situación no es del todo correcta, pero también exagerando un poco, yo creo que es uno de los mayores beneficiados de la jornada ha sido el Candás, aunque suene extraño, porque el Enense perdió, el Luarca Industrial, al enfrentarse juntos, alguien, pues lo mejor casi para el Candás era el empate, y el conjunto candasín le falta la visita solo difíciles a Villaviciosa y a Tuilla, que es en la última jornada, que veremos lo que se juega al Tuilla. Así que pasar una de las jornadas más complicadas que tenía el Candás fuera de los puestos de descenso, yo creo que, entre comillas, se puede considerar un triunfo y reforzado en ese sentido, ¿no? Esta semana marcadores todos ellos cortos, a excepción del Unión Popular de Langreo y del Cudillero, que ganaron fácil, aunque no haya nada fácil en esta tercera división. ¿Qué es lo que más llama la atención de esta jornada? Pues lo que más llama la atención quizás lo menos sorprendente, que los 6 primeros hayan ganado, ¿no? Yo creo que venimos de unas jornadas en las que la igualdad es tan grande y tan importante que no estábamos viendo esas cifras y había muchísimos cambios en la zona alta. Los 6 equipos que parece que van a luchar ahí, el Condal quizá ya le quede un poquito de distancia, pero veremos este fin de semana que puede tener su última oportunidad, pues están consiguiendo asentarse en esas posiciones y va a ser complicado salir de ahí abajo. Destaco al Tuilla, que yo creo que consiguió la segunda victoria consecutiva fuera de casa, que también parece sorprendente que solo lleven 2 con el potencial que tiene el Tuilla a domicilio. Y por lo demás, por la parte baja, yo creo que el Andés desaprovechó pues una nueva ocasión de intentar conseguir algo positivo. El Luarca Industrial, un empate que casi los que podíamos verlo un poco desde fuera pensábamos que podía suceder así. Y también pienso que el corte se va a cifrar en el Enense. Yo creo que del Enense para abajo, vamos a ver si el Andés se puede meter o no. El resto yo creo ya los doy más o menos por salvados y en una zona tranquila. Sí, ahora mismo el Urraca, como decía, de 35 puntos, el Enense 29, o sea que el corte empieza a ser ya sustancial ahí en esa parte baja de la tabla. Sí, yo creo que se van a jugar, como te digo, todo en esa zona del Enense hacia abajo. Veremos si el Andés consigue meterse, el Tapia lo tiene muy complicado. Evidentemente, mientras haya puntos, pues hay opciones, pero la verdad que lo tiene muy, muy complicado y el Andés se le acaban los cartuchos. Entonces, entre el Luarca, Candás, Gijón Industrial y el Enense, veremos si juegan una plaza de descenso o 2. Bueno, y volviendo aquí a mi derecha con Pablo Acebal. Pablo, esta semana con el Langreo, victoria cómoda y tranquila ante el Avilés B, un partido que yo creo que el Langreo dominó de principio a fin
y que fueron 4 goles, quizá partidos que se pueden catalogar como tranquilos, ¿no? Sí, sí que es verdad que el resultado puede invitar a pensar eso y que, bueno, realmente analizando el partido sí que el Avilés tuvo muy pocos acercamientos e incluso, bueno, podría decir que no me acuerdo de ninguna parada de Guille, de nuestro portero. Pero bueno, sí que con 0-0 tuvieron una, sí que el partido se rompe en una jugada a balón parado. Que bueno, que al final son detalles que rompen un partido, tanto para bien como para mal. Sí es verdad que nosotros pues siempre nos cuesta meter el primer gol y más en casa. Y pues los partidos de esta temporada en casa nos dice que si abrimos el marcador pronto tenemos todo mucho más fácil, ¿no? Yo creo que así fue, que fuimos al descanso con 2-0 y que con el marcador a favor y jugando en casa lo tenemos siempre mucho más fácil nosotros. Ahora mismo, bueno, lo que decía antes Pelayo, ganaron todos los de arriba y quizá esta victoria lo que haga sea partir un poquitín más la zona alta de la tabla, donde ya estáis encuadrados. Sí, yo creo que ahora lo que decía un poco Pelayo, ¿no? Yo creo que el Condal va a tener el último cartucho esta jornada. Creo que el Tuilla, a ver cómo sigue enlazando resultados, creo que bueno, que está bastante alejado, pero sabemos cómo se las gasta el Tuilla en cuanto a rachas, en cuanto a esas dinámicas que decía Jaime, que ya vimos el año pasado que encadenó muchos partidos consecutivos ganando y con el potencial que tiene tampoco lo doy por perdido, ¿no? Sí es verdad que se están estableciendo diferencias ya importantes y que también coincido con Pelayo en que a estas alturas de la temporada una derrota ya no te fortalece para nada, ¿no? Creo que todo el mundo debe y tiene que ganar si quiere estar ahí arriba. Langreo, que lleva ahora mismo 3 victorias consecutivas, cerquita de romper esa maldición de las 4 victorias que no conseguisteis en ninguna fase del campeonato hasta el momento y que bueno, tenéis la oportunidad contra el Andés. Sí, yo creo que el éxito nuestro de la primera vuelta fue un poco esa regularidad. Sí que es verdad que no encadenamos cuatro victorias consecutivas todavía a lo largo de la temporada, pero sí que tardamos mucho en perder el primer partido. Fue en Tuilla en la primera vuelta y yo creo que bueno, esa regularidad fue la que nos hizo pues estar ahí arriba todo el año, ¿no? Pues un poco el bache fueron esas 3 derrotas consecutivas, esos 3 puntos de 15 posibles y que rompimos el día del Condal. Yo creo que fue un punto de inflexión clarísimo el hecho de ganar y de cómo ganamos, ¿no? Que lo hicimos en el 94, en el descuento. Yo creo que nos liberamos un poco de esa presión que teníamos. Luego fuimos a Candás y el hecho de jugar en un campo impracticable, yo creo que todos pensábamos que nos iba a perjudicar y yo creo que nos benefició en el sentido de que el equipo pues sacó un poco lo que le había faltado hasta entonces, ¿no? Que era pues competir fuera de casa en campos que bueno, que a priori no te benefician. Yo creo que el equipo compitió muy bien en Candás y luego esta semana en Avilés pues ratificamos esa victoria de Candás. Esperamos ahora en Andés, en otro campo complicado, intentar conseguir de una vez por todas esas 4 victorias consecutivas. ¿Hay presión en el Langreo, dentro del Langreo? La presión cada uno pone la presión que se exige cada uno, ¿no? Hombre, sí es verdad que el Langreo, por nombre en tercera división, pues sí que siempre se le exige más que a otro equipo. Pero eso ya lo sabe el jugador cuando va a jugar al Langreo, ¿no? Pues yo lo sabía cuando vine al Langreo y me imagino que el resto de mis compañeros. No creo que sea mala esa presión. Si la gente o cualquiera te exige es porque te creen con capacidad para poder exigirte. A mí me gusta que me exijan y me gusta tener cierta presión. Eso significa que las cotas y las metas a las que aspiras son altas. En el COBA no sé si la presión llegó desde fuera, si está dentro por haberse clasificado el año pasado a la fase de ascenso por primera vez, pero bueno, el caso es que estáis ahí ahora. Sí, bueno, hay presión ninguna, ¿no? Yo creo que más que presión es ganas de por qué no, volver a repetirlo, ¿no? Y más viniendo desde donde venimos. Pero bueno, la verdad que para mí a nivel personal, pues bueno, no deja de ser un playoff más, ya
son unos cuantos jugados, pero ves el ambiente, ves a gente joven y la ilusión con la que jugaron aquellos partidos y la verdad que es que da gusto ver a la gente implicada, tanto los jugadores, la directiva, incluso ese montón de familias y de niños, ¿no?, que te van a ver, porque quieras que no, es un club de cantera que tiene un montón de niños y al final pues se ven reflejados en ti y la verdad que para gente que bueno, que llevamos teniendo experiencia en esta categoría, pues la verdad que, como te digo, es un lujo poder ver el campo del Cova como lo vimos aquel día del playoff, que había, pues no sé si cerca de 1000 personas o algo así, que es una cosa impensable hace unos años. Y bueno, ojalá podamos repetirlo y bueno, pues también, a ver lo que pasa. También ambientas el Día de Lealtad con toda la cantera, con todos los chavalinos de pista, que hay unos cuantos también, y los tuyos especialmente cariñosos contigo, que no paran de gritar Jaime. Bueno, a ver, son 2 años entrenando a los mismos niños y es una iniciativa que implantó el club, pero a través del míster, ¿no?, que dijo que iba muy poca gente y que el club tenía que hacer algo en el sentido de poder llenar un poco más la grada, y la verdad que yo creo que acertaron, ¿no?, porque cada semana ahora están presentando pues equipos de las categorías inferiores y sí es verdad que ese día les tocó a mis chavales y bueno, supongo que estarán un poco hasta las narices de mí también, ¿no?, aguantarme todas las semanas, que ya son 2 años seguidos. No lo parecía. No, bueno, la verdad que yo les tengo mucho cariño y es el 2.º año que estoy con ellos y la verdad que es otra de las cosas por las que estoy encantado en el Cova y no los cambio por nada ahora mismo. Esta semana Viles B, bueno, rival que deja Langreo, los rivales que deja Langreo y que tenéis que ir vosotros, pero bueno, bastante distinto el rendimiento de la Viles B fuera y en casa. Sí, es muy diferente, ¿no? Fuera de casa pues la verdad que les cuesta un poquito más, aunque yo sinceramente por juego fue de los mejores que pasó por el Rabanal este año, ¿eh? Creo que juegan muy bien, que tienen un gran equipo. Sí es verdad que ahora un poquito, pues bueno, con lo del mercado de invierno y algún jugador que les va para el primer equipo y demás, pues a veces pueden debilitarse un poco, pero yo creo que son un equipo que a nosotros sinceramente nos viene muy mal. Nos viene muy mal porque gente joven que físicamente pues a lo mejor llegan al final de temporada pues en mejores condiciones que tú, es un campo que el campo sí que nos viene muy bien, probablemente es el mejor de la categoría, nos gusta jugar en ese tipo de campos grandes y el que no quiera jugar ahí pues que lo deje. Sí. Y bueno, va a ser un partido bonito, la hora también nos viene bien porque estamos acostumbrados a ello y ahí es donde, como dijo Pablo antes, no hay margen de error, tenemos que ganar y bueno, pues espero y confío en que el equipo dé lo mejor y podamos llevarnos los 3 puntos. Partidos, Pelayo, este fin de semana interesantes, como que comentábamos ahora mismo con Jaime, pero sobre todo yo creo que destacando por encima del resto el Condal Lealtad, donde hay un equipo como el Condal, que decía Pablo antes que quizás se juega de las últimas balas que puede tener ante un Lealtad que ahora mismo está con ese partido perdido, que ya se sabe que se va a jugar el día 26 de marzo, creo recordar. Sí. Pues sí, yo creo que un poco lo que comentaba Pablo, es el partido que el Condal, si quiere aspirar al playoff, no puede dejar de ganar. Lleva una racha pues bastante negativa en cuanto a no conseguir victorias y evidentemente con el poco margen que ya queda, pues esto pues hace que los equipos tengan que empezar a sumar de 3 en 3 si quieren llegar a los objetivos, y el Condal para ellos es una final. Todo lo que no sea ganar yo creo que prácticamente es decir adiós a sus opciones de playoff, aunque matemáticamente todavía tengan sus opciones. Tenemos ahí también un partido, los de la zona baja de la tabla, pues el Candas Lugones que te va a tocar ver y que bueno, pues quizás sea de los pocos fáciles que le pueden quedar al Candas en casa, siempre teniendo en cuenta la dinámica del Atlético Lugones fuera. Sí, pero yo creo que el Candas lo que tiene que intentar es llegar a dentro de 3 semanas vivo en cuanto al calendario, y evidentemente este descanso que tiene después de Ceares, Langreo y Cova es el Lugones en casa, es un partido que tiene que sacar sí o sí, porque luego va a tener que viajar a Villaviciosa, luego va a venir el Condal y luego sí que van a ser enfrentamientos directos ante Andés, Industrial, ante los filiales que son una lotería. Puedes encontrarte a un filial que un día no le salga nada y el otro día, pues como le pasó al Candas el año pasado, que el Oviedo B no se jugaba nada en la mata en la antepenúltima jornada y ganó 1-6, con el Candas jugándose la permanencia, ¿no? Entonces los filiales son complicados, pero evidentemente si el Candas consigue superar estas 3 semanas ahora que tiene en una posición más o menos cómoda, yo creo que cómoda entre comillas, evidentemente yo creo que va a dar un paso de gigante. Evidentemente ante Lugones tiene que conseguir la victoria sí o sí, en un partido además que va a tener su morbo, ¿no? Porque hay mucho Candas en el Lugones, está Segura, está Castillo, Zapico, Imaz y César como entrenador. Sí, además que van allí a muchos partidos, seguro que te suena la cara de ellos de verlos allí. También el Luarca, uno de los rivales directos del Candas, tiene que visitar el campo del Tubilla. Complicadísimo.
Lo vengo diciendo 3 semanas. El Tuilla prácticamente le ponemos la etiqueta de decepción de esta temporada, pero si miras en casa es que los números del Tuilla... sobre todo la segunda vuelta. Ahora mismo... Pero es que en casa ha perdido 2 partidos en toda la temporada, ante el Enense y ante el Condal. Es que el resto lo consiguió ganar. Entonces en casa es un equipo súper fuerte y súper difícil. Además van a venir con la moral de conseguir la segunda victoria a domicilio, también jugándose las últimas oportunidades que pueden tener de meterse en el playoff, así que tienen que ganar sí o sí ante un Luarca que ha mejorado mucho últimamente y que fuera de casa viene de ganar al Uni aquí en Oviedo, así que también tiene que ser un partido importante para el Luarca. Sorprendente Cudillero que recibe al Oviedo B y bueno, pues el Unión Popular de Angra, después le preguntaremos a Pablo Cebales, a visitantes. Que lo puede decir mucho mejor que yo. Pues sí, lo que dices, el Cudillero, volvemos a lo mismo que el Cova, lleva una racha espectacular, pero evidentemente saben que no pueden fallar más. En el momento en que fallen, prácticamente las opciones de meterse ahí arriba pues desaparecen. Evidentemente es lo que te venía comentando anteriormente, un filial, en teoría el Cudillero parte con la vitola de favorito ante un Oviedo B que ha conseguido respirar con los puntos conseguidos en sus últimas jornadas, pero de todo saber, igual rompen a jugar ese día y te hacen un roto que te quedas con la cara de tonto. ¿Y qué me dices del Uniciares? Uniciares, a ver el Uni cómo le pesa el campeonato universitario, que vienen de ganar ayer a Cantabria, vamos a ver cómo le pesa el partido. Y el Ceares, que es un equipo que saca muchísimo rendimiento a su potencial, a sus capacidades, entonces se prevé un partido seguro igualado, con la atenuante a ver de cómo el Uni lo afronta, porque si no me falla la memoria, la semana siguiente tendría que jugar contra la Universidad del País Vasco, buscando ese campeonato universitario. Pablo, y vosotros en Andés, lo que hablábamos antes un poco, en el campo de San Pedro, campo que no conoces, pero ya te decimos aquí todos cómo estaba el campo hace 15 días contra el Urraca, estaba completamente desastroso, aunque bueno, con estos días de sol no sabemos si se logró recuperar, aunque ya te digo que hierba, lo que se dice hierba se encuentra poca. Bueno, es algo que tampoco nos puede pillar de sorpresa. Todos sabemos lo que es la tercera asturiana y los campos que hay. Todo el mundo tiene que pasar por allí y nosotros también. Así que ni para lo bueno ni para lo malo el campo tiene que ser una excusa. Ya este año yo creo que hemos tenido bastante suerte de que el tiempo en general a lo largo de toda la temporada nos ha permitido no coger muchos campos en muy mal estado. Yo creo que este año malo solo hemos cogido el del Candás hace un par de semanas. Y se compitió bien. Y la experiencia no fue mala, así que vamos a Andés pues, a intentar repetir un poco lo que hicimos en Candás. Sabemos que hay que variar un poco la forma de juego, que quizás haya que jugar más directo, haya que pues, no complicarse atrás y yo creo que en el fondo tenemos gente para jugar ese juego, ¿no? Yo creo que David, ahora que está jugando ahí en punta, nos da esa otra opción de poder jugar un poco más directo, creo que se mueve muy bien, que busca muy bien los espacios. Pues bueno, yo creo que tenemos que aprovechar un poco también la racha en la que está, la vuelta de Nacho Calvillo, que yo creo que nos da muchísimo a nuestro equipo. Bueno, aprovechar que Chus ha vuelto a marcar y que vuelva a coger la racha. Bueno, yo creo que estamos en una buena dinámica y que es el momento justo de pegar un poco un golpe sobre la mesa y lanzarnos hacia arriba otra vez. ¿Se va a coger al Proviano? Eso es el objetivo, ¿no? Bueno, a día de hoy en ese sentido dependemos de nosotros en cuanto en tanto que el Proviano tiene que visitar Ganzábal todavía. Lo que nos puede pillar por sorpresa es que sea una sorpresa que el Proviano esté allí, ¿no? Yo creo que una sorpresa se dan en la jornada 15 como mucho, ¿no? La jornada en la que estamos, el Proviano está ahí por méritos propios, porque está haciendo las cosas muy bien, porque en su casa sabe muy bien a lo que juega, tiene un entrenador que de esto debe saber algo y bueno, nosotros claro que deseamos y vamos a pelear las jornadas que quedan por acabar primeros. Pero bueno, está claro que tanto el Proviano como el resto de equipos que está arriba, pues me imagino que deseará lo mismo que nosotros. Sí, porque el Andés está un poquitín lejos del objetivo, aunque no cabe duda que va a intentar agotar todas sus opciones. Sí, yo creo que lo que venimos hablando, cada partido ahora, tanto para los equipos que estamos arriba como los que están abajo, son finales. Y el Andés, pues el partido de este domingo lo va a afrontar como una final y seguramente intentar agotar uno de esos últimos cartuchos que le queda también para salvar la categoría. Bueno, pues con esto vamos a despedir ya el programa de hoy de Asturias de Fútbol, no sin antes dar las gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Damos las gracias a Jaime por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches y muchísima suerte. Bueno, muchas gracias a vosotros.
a Pelayo también, que siga todo bien con ese programa de fútbol femenino al que también seguimos. Pues muchas gracias, Paco, y buenas noches. Y a Pablo Cebal, muchísimos éxitos y muchísima suerte con Unión Popor de la Greve, a ver si sois capaces de pillar al Proviano, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Bueno, pues buenas noches a todos y a vosotros, nada, recordaros que en Asturias y Fútbol podéis seguir votando en el Facebook. Esta semana quedéis con el partido que votasteis la semana pasada, que fue el Luarca Gijón Industrial, y para esta semana, pues el claro favorito de momento va siendo el Condal Lealtad. Un partido interesante que tendréis aquí, si no hay novedad, el jueves de la semana que viene. Volvemos a las 10 de la noche, a las 10:30 de la noche, el próximo jueves aquí en Asturias y Fútbol en Teleasturias. Partido importante entre los equipos de la zona baja de la tabla, en el que sobre todo predominaron los nervios y la falta de ocasiones, en la que destacamos pues en este vídeo alguna que otra. Vemos esta primera llegada del Luarca, que sí que tuvo un poco más de peligro, y después poco más que reseñar, alguna que otra jugada a balón parados, como esta salida de puños ahí de Aitor, que no mide excesivamente bien, poniendo más nervioso si cabe a la parroquia local. Esta otra en la que sí acertó, en este saque de esquina, salió bien ahí Aitor a despejar el peligro con los puños, y alguna que otra ocasión con ese balón en largo que acaba despejando Masé, la pelota despejada por el jugador del Gijón Industrial. Después volvería la pelota nuevamente al área, la pondrían al área, y el remate final, que es de Raúl y que se va pues bastante desviado, cayó el jugador del Luarca, aunque lógicamente parece que no pasó nada. Poco más que destacar de los primeros minutos. Quizá lo más peligroso haya sido este disparo, en el que tuvo que meter la pierna ahí Roberto para despejar el peligro. Y al final la jugada volvería nuevamente al área, pero ahí lo que pedirían los jugadores del Luarca insistentemente sería mano dentro del área, sería penalti. En esta ocasión el disparo va a ser excesivamente alto en ese balón parado, en esa falta a balón parado, cerca de la frontal del área. Y aquí otra, esta la va a tener Luengo, que dispara flojo, centrado, a las manos de Aitor. Aquí ya en el segundo tiempo, ya estamos en la segunda parte, y con ese disparo pasado acaba recogiendo ahí Cheik el balón, que lo amaga y Luengo, su centro muy pasado, se va al segundo palo, y el remate pues se va excesivamente flojo, como digo, ya en la segunda parte, donde la única ocasión más clara del partido vino justamente al final del mismo. En esta otra ocasión el Gijón Industrial que lo intenta, pero el balón se va nuevamente desviado de la portería que defiende Aitor con ese disparo. Luarca que estiraría líneas en esta segunda parte, y que tuvo esta ocasión, yo diría que clara también, aunque no llegó a impactar con la pelota porque la había tocado ligeramente, o lo necesario, lo justo, el jugador del Gijón Industrial, en defensa del equipo fabril. En esta otra ocasión vuelve la pelota a quedar para los dominios del meta gijonés, y tenemos que destacar también algún balón bombeado como este, que estuvo a punto de causar algún que otro problema a la zaga gijonesa. Otra pelota más con el balón pasado, que lo acaba recuperando el Gijón Industrial, balón por la banda, y ahí tenemos como el remate final de Luengo acaba sacándolo a Aitor ahí en apurada estirada. Aquí se hace bien con la pelota,
Y llegaría, pues, como digo, el final, la más clara al final del partido. Se disparó y cómo vuela ahí Aitor para palmear ese balón.